Mi día de trabajo es todo el día. A veces a las 7 de la mañana estoy pintando. Y pinto 12 horas seguidas. El trabajo del artista se consigue con el pensamiento, se consigue con la dedicación y mucha paciencia. Y no creerse que es un gran artista. Nunca. Esto es una obra mía. Están todos los colores ahí. Bueno, desde el comienzo del invierno, en realidad el otoño londinense, quería mandarle un beso muy grande a Ide Skillen y a aquellos que prepararon, Ingrid y demás, que prepararon el libro en el que me toca participar. Y bueno, les quería decir que fue un placer participar en ese libro, en particular en un año como el 2018, que es el año en donde las políticas de identidad, el Me Too, comenzaron a traer, a poner sobre la mesa la cuestión de la mujer en el arte. Y lo que aportó Ide Skillen, y yo creo que aporté a ese libro, fue poder sacarla del lugar de tener que leerla desde el punto de vista de los grandes hombres de la vanguardia, que hasta ahora todo lo que había sido escrito sobre ella había tenido que ver con leerlas a través de los hombres, cuando en realidad Ide Skillen, yo no me atrevo a llamarla una feminista, porque nunca participó en el movimiento feminista ni nada que ver, pero Ide Skillen se aisló del sistema de arte, es una excéntrica, y desde esa excentricidad pudo construir un espacio de libertad. Yo creo que Ide Skillen es uno de los nombres que va a empezar a emerger con mucha fuerza en el panorama del arte argentino, y ha sido un honor para mí participar en este libro, y espero que tenga mucha suerte en su difusión, y les mando un saludo a todos. Chao. Desde ya agradezco a Ides, a Ingrid, a Silvia, que me hayan invitado a presentar este maravilloso y nuevo libro de Ides. Bueno, yo hice el texto hace, ¿cuánto? ¿10 años? No, 18 exactamente, sí, por supuesto. Ides continuó trabajando de la misma manera en que la conocí, en que te conocí. Ides, es increíble. Realmente fue un privilegio haber escrito el texto del primer libro, ¿no?, publicado sobre Ides, ¿no? Todo un emprendimiento en el cual estuvieron involucrados, bueno, el coleccionista Mario Gradouxic, Eduardo Gruneisen, que está por acá, María Nasir, que nos acompañó también tan dulcemente en aquella exposición de Ides en el Museo de Arte Decorativo, que fue muy linda. Pero bueno, lo fantástico es que estamos inmersos en el mundo del arte, y es que podemos enfocar esa maravillosa parte del ser humano que es la potencia innata de crear, y en este caso se trata de la creación artística, ¿no? En la antigüedad se decía que esa cualidad era la que los humanos compartíamos con los dioses. Y un primer libro 18 años atrás, y este nuevo y flamante volumen hoy, en 2018, cuya aparición estamos realmente celebrando, Ides merece todos los aplausos y toda la gratitud de quienes tenemos el honor y la dicha de conocerla. Y para mí Ides es un ser necesario. Cuando yo me acuerdo, estoy trabajando en algo y me acuerdo de Ides, es como realmente
siento un enorme gozo, un enorme optimismo de pensar que una persona está trabajando IDES como vos todos los días de tu vida y de la manera que lo haces, ¿no? Porque hay que verte y eso hay que ver esa intimidad que es maravillosa. Y un libro sobre un artista, el de IDES en este caso, no solo incluye texto, sino que una selección de obras, porque bueno, cuando lo recibí es también otra fiesta hojear ese libro, ¿no? Y volver a dar un paseo por ese conjunto de obras, observando las pinceladas, las líneas, el excelente uso de la línea que hace IDES, los papeles pegados, el collage, el color en una gama no infinita, ¿no? Porque no es infinita, ella tiene, IDES, vos tenés tus colores preferidos también, el rojo, el negro, el blanco, el azul, ¿no? Son esos colores que ella ha ido, o sea que realmente ella tiene sus preferencias. O sea que uno no es la misma persona antes y después de ver sus obras, realmente te cambian el estado de ánimo, te cambian el estado de espíritu, realmente. Esa lúdica habilidad, ¿no? Es muy destacable, hay algo lúdico en esa obra, ¿no? En cada una de las obras hay algo de juego, ¿no? Hay algo del orden del juego en el trabajo de ella que es colosal, es sensible, es sutil, es azaroso, libre, por sobre todo libre, porque creo que IDES realmente creo que es un ejemplo de libertad interna, ¿no? Hay gente que cree que la libertad hay que conseguirla con violencia, rompiendo distintas cuestiones, y en cambio IDES hace uso de creo que ha hecho uso de su libertad toda su vida, ¿no? Y eso se nota en el trabajo artístico, ¿no? La libertad absoluta, ¿no? No hay nada forzado, sino que todo es lo que tu mente, tu inconsciente, tu corazón te dictan, ¿no? Y su lenguaje, bueno, por supuesto es abstracto por antonomasia, pero a veces IDES también se da el lujo de recurrir a la figuración cada tanto, ¿no? Y realmente cuando elogiaba veía esos peces que sonríen, ¿no? Y incluso ante la presencia de una red que parecen sortear los peces, ¿no? Como si lo fueran a atrapar, pero ellos sonríen, ¿no? También aparecen en cardumen. Y bueno, por supuesto el libro incluye textos, que en este caso son 3, bueno, uno de Juan Javier Negri, a quien yo no conocía, pero conocí, no te conocía personalmente, por supuesto, no sabía quién eras. Después un texto histórico de Rafael Esquirru, ¿no? Que en vida, ¿no? Bueno, alguien tan célebre con tanta historia, ¿no? En la crítica y en la escritura del arte argentino, tuvo la dicha de conocer la obra de IDES y de elogiarla y de ocuparse de ella. Y el otro de Rodrigo Cañete, que vive en Londres. A mí me encantó el texto, perdón, que lo diga, pero es así, porque habla de esos indispensables orígenes de IDES, porque la historia, digamos, la historia de vida de IDES, además de tu obra, es maravillosa, a mí siempre me fascinó, y no solo eso, sino que, bueno, me pareció súper interesante hacer ese paralelo con Victoria Ocampo, ¿no? Que es otra mujer grande, ¿no? Grande, o sea, hoy que estamos en plena cuestión tan feminista, ¿no? Pero digo, ellas fueron feministas a banda lettre, seguro, ¿no? Y bueno, otra grande de la cultura argentina, ¿no? Al lado de IDES. Y bueno, y después nombrar su deleite por Stravinsky, por ejemplo, me pareció una cosa maravillosa, porque a mí también me encanta, ¿no? Un avanzado de la música del siglo XX y bueno, una predilección de IDES, que además, bueno, se ha dedicado muchísimo a la música, y que la música también está presente en la obra de IDES sin dudas, ¿no? Está vibrando ahí en esa pintura, y eso me parece fascinante. Siempre me encanta cuando me entero que los artistas se dedican también a la música, y
imposible que no haya vasos comunicantes, ¿no? Y en este caso no es la excepción y es fabuloso. Bueno, después Apio Colivadino, ¿no? Quien fuera profesor de IDES en la escuela, ¿no? Un importante artista argentino. Yo me acuerdo que una de las primeras muestras que mi padre me llevó a ver en el Palais de Glace era una retrospectiva de Colivadino, ¿no? Pero además de los orígenes de IDES y del lugar donde vivió de chica, esas tierras maravillosas del litoral argentino, la patria del chamamé, después el Chaco, esas tierras que tan bien retrató últimamente la cineasta argentina, otra mujer, Lucrecia Martel, en su película Sama, que si bien no se especifica exactamente cuáles son esos territorios, evidentemente yo creo que son territorios parecidos a los que IDES habitó, y realmente impresionante, ¿no? Esa Argentina maravillosa que sigue siendo, a pesar de los problemas que siempre arrastramos, y que fue, ¿no? En la cual, por ejemplo, también se crió mi padre, ¿no? Que, bueno, yo viví con cuentos también fabulosos de esa Argentina, ¿no? De principios de siglo, de mediados, ya complicándose de maneras diferentes, ¿no? Pero bueno, cuánta riqueza, todo lo que vino de Europa, etcétera, ¿no? Pero todo lo que tenía la Argentina también para dar, ¿no? Y bueno, aquellos también que vivían mitad del tiempo en Europa y que hacían también su vida en Buenos Aires, en la Argentina, en estas tierras, y que todo eso realmente ha dado tantos frutos, ¿no? Somos este mix tan particular los argentinos, ¿no? Y a un artista que hoy, digamos, como IDES, un ser absolutamente libre en el mejor sentido de la palabra, y realmente IDES ya forma parte, ¿no? de la memoria artística de nuestro país, ya estás ahí, y realmente es fantástico poder celebrar la salida de un nuevo libro, y realmente agradecerte, IDES, por todo lo que das, y bueno, muchas gracias con todo el corazón. Gracias, Mercedes. Como Mercedes Casanegra dijo recién, vengo hoy al museo como presidente de la Fundación Sur, creada por Victorio Ocampo en 1963, para añadir mi granito de arena en la presentación del libro que refleja parte de la obra de IDES Quillen y al mismo tiempo rinde un merecido homenaje a su autora. En primer lugar, debo agradecer que se me haya permitido escribir algunas líneas como prólogo de este libro. Es una distinción que me honra y que, como dije, agradezco de corazón. IDES es una artista, una argentina de valor enorme. Mi presencia aquí en ese prólogo encuentra justificación en virtud del extraño paralelismo que anticipó Mercedes, yo creo descubrir entre IDES y Victorio Ocampo. La Argentina produjo una fusión de sangres y de razas que explica la vida y la producción artística de IDES. Victorio Ocampo, al referirse a la cultura argentina, mencionó que esta era una herencia de una cultura occidental, universal más bien, ¿por qué no?, en toda su anchura y profundidad, de la que ella misma se había beneficiado. Dijo que en la Argentina existía un doble patriotismo estrecho y vasto que se extiende hasta cualquier lugar del mundo. Ese ha sido el tipo de herencia que formó a IDES. Un padre sueco egresado de la Universidad de Berlín, una madre de origen suizo y un hogar culto y trasplantado con piano y todo, desde la Europa pujante de fines del siglo XIX y comienzos del XX al corazón de la Argentina más profunda. Esos antecedentes pesaron de tal modo que la infancia de IDES en Villa Ocampo o en Puerto Bermejo, enclaves primitivos en el corazón del Chaco santafesino,
no pudo apagar o torcer su fuerte voluntad artística nacida de esa carga genética. Ide fue, de alguna manera, algo así como la réplica argentina de su admirada Selma Lagerlöf, primera mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura y para quien el exilio cultural fue una constante. La voluntad artística de Ides no creció ajena a ese entorno. Como en tantos otros casos se produjo esa fusión argentina que ya mencioné. Ides mantiene aún hoy un suave acento de provincias que tiñe sus palabras. A eso le suma el recuerdo de los grandes ríos y de las puestas de sol en la planicie santafesina, el contacto vital con la naturaleza, sus pies descalzos en contacto con la tierra virgen y sus primeros dibujos del sol, de los pájaros, de la luz y de las sombras. Ides recuerda con pasión contenida el momento en que conoció su primera gran ciudad, una Corrientes casi dormida junto al Paraná. Para ella esa ciudad se convertiría en el principio de su vida. Recuerda también a un generoso tío inglés que le traía desde muy lejos los pomos, telas y pinceles necesarios para sus primeras pinturas y las tremendas historias de su padre sobre una gran guerra que por suerte había ocurrido antes y muy lejos. En Buenos Aires Ides tomó clases de piano, asistió a un colegio inglés en Belgrano y recibió la típica educación formal de un estudiante de Bellas Artes. Pero enseguida descubrió que en la Argentina de entonces no se sabía ni se enseñaba nada de lo que estaba pasando más allá de las fronteras. Acá se le exigía a Ides que no se saliera de la línea y que adhiriera estrictamente a la pintura figurativa. Pero afuera, por ejemplo, Italia estallaba con la vibración de Marinetti. En el hogar culto en el que Ides crecía, esos cambios y la evolución de las ideas pictóricas no eran ignorados. Es por eso que para mí el paralelo entre Ides y Victoria es evidente. A pesar de las fuertes herencias europeas de ambas, no obstante la pesada carga de sus largas tradiciones familiares y de la formación académica estricta, su condición de mujeres y sus innatas rebeldías, ambas, con mucha dificultad, descubrieron, exploraron y se asomaron a un mundo que estaba más allá de las estrictas formalidades locales y de las fronteras permitidas. Era un mundo que valía la pena conocer y hacer propio. Tanto Victoria como Ides tuvieron una visión anticipatoria y audaz de los cambios que pronto tendrían lugar. En el caso de Victoria, en las letras, la música y la arquitectura, y en el caso de Ides, en la pintura. En ambos casos hubo incomprensión de la sociedad en la que las dos vivían. En ambos casos ellas cuestionaron el buen gusto prevaleciente y buscaron una nueva identidad. Las dos compartieron su admiración por Stravinsky, como también señaló Mercedes, y llevaron adelante sus respectivos proyectos con todo lo que de revolucionario y rupturista semejante cosa podía significar. Tanto en Victoria como en Ides hay una energía profunda e imparable. En el caso de la primera, esa energía se reflejó en las páginas de Sur y en las innumerables polémicas que protagonizó con cualquiera que no coincidiera con sus ideas y propósitos, cualesquiera fuera su jerarquía política o intelectual, y agregaría eclesiástica. Pero en el caso de Ides, esa misma energía se canalizó a través de su pintura solitaria, que transmite la fuerza y la vibración de su convicción estética. Como dice Rodrigo Cañete, esa fuerza es tal que nos obliga a dejar de lado todos los preconceptos canónicos de la pintura tradicional. Victoria fue expansiva y siempre quiso imponer, de puro generosa, sus gustos a quienes la rodeaban. Ides, en cambio, adoptó una línea de recato, silencio y reclusión que solo abandonó cuando Rafael Esquirro descubrió, a través de una única obra que alguien tuvo la idea de mostrarle, la existencia del mundo colorido y vibrante de Ides, hasta ese momento oculto. Toda la enorme fuerza creadora de Ides se concentró en su producción solitaria, hasta formar un corpus artístico, un constructo, como queda bien decir ahora, de una magnitud considerable sin huecos ni brechas. Más adelante vendrían las ferias de arte, la trascendencia, los marchands, pero lo importante estaba hecho, la creación de un estilo personal, único y excepcional en toda la acepción de esta palabra. Que a los 100 años Ides siga pintando y componiendo música con el mismo vigor, la energía y la inspiración de años más jóvenes es un llamado de atención para quienes pensamos que algunas etapas de la vida deben ir quedando atrás.
Forman parte del bagaje cultural lo que ella aprendió de maestros como Juan José Castro, también gran amigo musical de Victoria, de la propia Victoria, quien en opinión de Ides sigue siempre actual, de Pío Colivadino, que supo adivinar su talento y rompió su habitual mutismo para ser el primero en aplaudir, literalmente, la obra de Ides, que entonces era una joven alumna. Ides sigue el camino que ella forjó con su propia voluntad de hierro, más allá de modas o influencias. Sigue centrada en una abstracción pictórica nacida aún antes que la propia escuela de ese nombre. Es bueno que un libro como el que presentamos hoy, nacido del amor de las hijas de Ides, refleje su trayectoria monumental, su creatividad única que enorgullece a la pintura argentina. Es por eso que me he animado a decir y a escribir estas pocas palabras admiradas. Gracias. Mercedes, te mando el beso. Ya te lo voy a dar. No, te molestes. Ya te lo voy a dar. Querida, no sabés cómo te quiero. Yo también muchísimo, no sabés. Vos tampoco sabés todo lo que te quiero.